Saludos, lunes 8 de junio del 2020. La historia que le traigo a continuación parece de ciencia ficción, pero es totalmente real. Insólita, pero verdadera. ¿Ustedes recuerdan cuando la delincuencia en México le dio luz verde a su imaginación y crearon los secuestros express, que consistían en secuestrar a una persona y retenerla no por mucho tiempo? Por eso pedían una suma no alta de dinero para que cualquiera de sus familiares pudieran pagar el rescate, y así obtenían dinero rápido y no daban tiempo a que entraran en negociación los familiares del detenido o del secuestrado con la policía. Les traigo una historia que la he llamado Secuestro Express en las Fuerzas Armadas. Mayor General Pedro Rafael Peña Antonio, Fuerza Aérea Dominicana. Este oficial fue su jefe de Estado Mayor cuando entra el segundo mandato del presidente Leonel Fernández Reina en el 2004. Bajo la jefatura de Marmolejo Acosta, Mayor General de la Fuerza Aérea, este ocupó la subjefatura desde el 2004 al 2006. Antes había sido el piloto del helicóptero presidencial de Leonel Fernández en su primer mandato del 1996 al 2000. Había viajado a Washington, donde regresa cuando Leonel Fernández asume la presidencia por segunda vez. Releva a Marmolejo Acosta en la jefatura de la Fuerza Aérea en agosto 16 del 2006 hasta agosto 16 del 2008. ¿Qué resulta? Que este oficial, Peña Antonio, se da cuenta que hay un oficial superior de la Fuerza Aérea Dominicana que lleva una relación de negocios y muy estrecha con una familia que está dirigiendo uno de los ministerios más importantes en la República Dominicana del área económica. Me refiero al teniente coronel Luis Torres Lora, Fuerza Aérea Dominicana, quien había trabajado con el licenciado Daniel Toribio Marmolejos en Hacienda en la primera magistratura de Leonel Fernández de 1996 al 2000, y que cuando Leonel Fernández gana en el 2004, el licenciado Daniel Toribio llama a Torres Lora en el tiempo de la transición y lo nombra como su asistente personal. Torres Lora inicia unos negocios dentro del banco con los hijos de Daniel Toribio, Pablo Toribio Paulino y Robert Solano Paulino, Robert Robelín, quien me dice el coronel Torres que era su socio principal. Robelín, no sé si lleva el nombre de Toribio, porque es hijo del primer matrimonio de doña Altagracia Paulino, hijo de Roberto Solano, quien muriera siendo Altagracia Paulino muy joven. Esta gente inicia un negocio de comprar lotes de carros vía el seguro Banreservas, liquidándolo. Lotes de 30, 40, 50 carros. Eso era semanal o cada 2 semanas. Y Peña Antonio, que ve a este teniente coronel que está manejando dinero, no obstante él ser jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, lo manda a buscar a su despacho y le pide o le ordena al coronel que lo incluya en esos negocios que estaban haciendo de los carros. El coronel, sin ninguna alternativa, incluye como socio a Peña Antonio, que es jefe de la Fuerza Aérea,
en la mafia de comprar carros a precio de vacas muertas en la aseguradora de Banreservas para luego revenderlo un poco por debajo de su precio de mercado, pero ganándose una millonada en cada lote. A una pregunta de que yo le hiciera al teniente coronel Torres Lora de más o menos cuánto podía estar ganando Peña Antonio en ese momento, en ese tipo de negocio, y él me dice que Peña Antonio llegó a invertir varios millones de pesos porque al ser superior forzaba la situación para él poner una mayor cantidad de dinero para así recibir un mayor beneficio. Y él me dice que más o menos de cada $1.000.000 que Peña Antonio invertía en una semana o 2 semanas, se ganaba la misma cantidad, o sea, otro $1.000.000. Fíjense, dominicanos, cómo se manejan las cosas en la República Dominicana. Pero al transcurrir del tiempo, se van estrechando las relaciones entre Peña Antonio y el teniente coronel Torres Lora, Luis Torres Lora. Y Peña Antonio nombra a Torres Lora administrador del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana. Y se van incluyendo a Peña Antonio en otros tipos de negocio. Peña Antonio llega a ser socio con una inversión de varios millones de pesos en este negocio, pero aún sabiendo que está dentro de una mafia que está comprando lotes de carros a precio de vaca muerta de una forma irregular, haciendo tráfico de influencia, pero a él no le importó esa situación. En un momento de que están remodelando el club del Banco Banreservas, Torres Lora le consigue unas palmas que hoy embellecen la entrada de la base aérea de San Isidro. Y me dice el coronel que Peña Antonio facturó estas matas de palma en 4 y algo de millones de pesos a la Fuerza Aérea y lo usó en su beneficio personal. Miren cómo se manejan, dominicanos, estos altos jerarcas militares, que al igual que los políticos, son corruptos y depredadores. Hubo un momento que Peña Antonio le solicita a Torres Lora, que le consiga un subsidio para un colegio que funciona dentro de la base aérea de San Isidro. Y Torres Lora le gestiona con el director, y el director, que es un tipo bonachón, que le gusta hacer favores, le concede un subsidio de 400,000 pesos o algo más vía la Fundación de Banreservas a la Fuerza Aérea para el colegio que operaba dentro del recinto militar. Pero ¿qué resulta? Que Peña Antonio se embolsillaba este dinero y no lo reportaba a contabilidad. En una ocasión crearon un banco de reservas dentro de la base aérea porque los guardias estaban pasando mucho trabajo cambiando los cheques en las plazas aledañas. Siempre estaban full, muy llenas de gente, porque por ahí hay muchos sitios comerciales y hay una zona franca. Y entonces crearon, en una muy buena y bella intención, una sucursal de Banreservas a lo interno de la base aérea dominicana. Y Peña Antonio en una ocasión le propone al coronel Lora que se hable con el administrador para venderle al Banco de Reserva los terrenos donde está el banco. Oigan esto, venderle al Estado los terrenos del Estado. Pero ¿y será que ese general estaba loco? Era un deseo, un hambre de dinero que tenía, que por eso es que nos mete en el problema de los tucanos.
Muchísimas gracias, muy buenas noches. El abogado del ex ministro de Defensa emplazó al Ministerio Público a identificar el senador o los senadores que gestionaron y aprobaron el préstamo en el Congreso para la compra de los aviones. El Ministerio Público ejecutó la orden de arresto contra el ex ministro de Defensa, el coronel y los empresarios, autorizada por el magistrado Alejandro Vargas a solicitud de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. Es temporáneo hacer cualquier comentario de este tipo. Nosotros estamos en un proceso de investigación y la diligencia de investigación. Eso fue una decisión arbitraria. Él no fue debidamente citado. Él fue sorprendido. Se le citó aquí incorrectamente y lo dejaron detenido. De acuerdo a la solicitud de orden de arresto, Peña Antonio dirigió e impulsó todo lo relativo a las transacciones del supuesto soborno entregado por la empresa brasileña Embraer, mientras que al coronel Carlos Piccini se le imputa haber recibido los 3.5 millones de dólares entregados por la empresa brasileña. ¿Y la compra de los tucanos, quién la autoriza? ¿Quién la aprueba? ¿Fue el Senado? Que vayan al Senado. Entre tanto, los empresarios Ramón Aquino Méndez y su hijo Ramón Aquino Hernández son investigados porque supuestamente sus empresas fueron las utilizadas para el desembolso del dinero. Eso es parte del proceso investigativo que debe mantenerse secreto. Los empresarios acudieron a la PETCA en la mañana, mientras que los militares Peña Antonio acudió por su cuenta en la tarde y Piccini fue entregado por el Ministerio de Defensa luego de que trascendiera que ese organismo militar se negaba a entregarlo. Se espera que en los próximos días continúen los interrogatorios contra estos detenidos o, en su defecto, que se les conozca medidas de coerción. Regreso al estudio. Gracias, buenas tardes. Así es, a su llegada el ex secretario de las Fuerzas Armadas decidió mantener el silencio y una leve sonrisa a las preguntas que hacían los medios de comunicación respecto a las imputaciones en su contra. ¿Por qué guardar el silencio, general? ¿Por qué guardar silencio en este caso? A la salida, a la salida. El ex secretario de las Fuerzas Armadas es investigado además de los sobornos de 3.5 millones de dólares que entregó la empresa Embraer para asegurar que el país le comprara las 8 aeronaves por un supuesto enriquecimiento ilícito de su patrimonio durante el periodo comprendido entre agosto del 2008 a agosto del 2010, cuando estas fueron adquiridas. Al igual que los empresarios ya interrogados Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, a Peña Antonio le fueron impuestas presentación periódica e impedimento de salida. Solo uno de los actuales imputados fue enviado a prisión preventiva, el coronel Carlos Piccini. Sea el caso que sea, tiene que ir a la justicia, la Procuraduría tiene que hacer su trabajo y no importa, el que está involucrado que vaya a demostrar su inocencia a los tribunales de nuestro país. La única diferencia de este proceso que la Procuraduría dice que quiere responder a los reclamos de cese de la corrupción es que los interrogatorios anteriores se realizaron en el PETCA y este ha sido vía el propio procurador. Hay que destacar que la última señal que había dado el Ministerio Público antes de retomar este caso era que citaría a los legisladores que supuestamente están implicados en este caso, lo que al día de hoy no ha ocurrido. De mi parte es todo, retorno con ustedes. Pero ahora viene lo bonito de esta historia. El general Peña Antonio es ascendido a teniente general y designado ministro de las Fuerzas Armadas el 16 de agosto del 2008, donde permanece en el cargo hasta el 16 de agosto del 2010, perdón. ¿Y qué resulta? Que ya siendo ministro, los hijos de Daniel Toribio, Pablo Toribio Paulino y Robelín, y el teniente coronel Luis Torres Lora, dejan fuera del negocio al ministro porque entienden que ya el ministro en esa posición está cómodo, y el ministro llega el momento que se siente mal y da la orden de que llamen del lado de la Fuerza Aérea Dominicana, el Departamento de Inteligencia, a Torres Lora, y que cuando se presente lo lleven, lo conduzcan bajo arresto a las instalaciones de la guerrilla. Torres Lora se presenta ante la 2
y este inmediatamente le tramita la orden del ministro de las Fuerzas Armadas y lo conduce preso a las instalaciones de la guerrilla. A los pocos minutos de Torres Lora estar preso en la guerrilla, llega a visitarlo Judy Cruz Villamán, quien había sido asistente de Peña Antonio desde la jefatura de la Fuerza Aérea Dominicana y lo seguía haciendo en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y le dice el coronel Villamán al teniente coronel Torres Lora: oye, no te pongas bruto. Ya ustedes lo menos que le hace falta es dinero. Te va a quedar preso aquí, sabrá Dios qué tiempo indefinido. Mándale $1 millón de pesos, aunque sea, al ministro, para que te suelte. Y Torres Lora llama a sus socios y Pablo Toribio Paulino ordena que se le haga un cheque de $1 millón de pesos al teniente general Peña Antonio, ministro de las Fuerzas Armadas. Y cuando van a llevarle el cheque al ministro de las Fuerzas Armadas, este ordena que hagan el cheque a nombre de su ayudante, Cruz Villamán, y ordena inmediatamente a Cruz Villamán que llame a la Fuerza Aérea y que pongan en libertad al teniente coronel Torres Lora. Lo que le estoy diciendo, dominicanos, es insólito. Parece salido de una película de narcos, de Capo. En mi vida, yo que fui militar, he oído atrocidades que se cometen en los cuarteles, pero nunca pensé que en las Fuerzas Armadas pudiese darse esta situación de que un general metiera preso, sancionara, prácticamente secuestrara a un oficial superior o subalterno de él para exigirle un monto millonario de dinero. Pero todas estas cosas ustedes las van a oír en esta semana de boca del propio Torres Lora, quien vendrá a los estudios de Corrupción al Desnudo para decirle al pueblo dominicano esta y otras atrocidades. Pueblo dominicano, esto es grave, esto es serio. Quizás parece una historia de tiempos de guerra, pero esto es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano con estas autoridades corruptas, criminales, que solo escatiman esfuerzos en hacer dinero. Aprovecho y le pido que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que le lleguen las actualizaciones de nuestro trabajo. Y también que nos apoyen en Patreon, en GoFundMe y en Zelle, porque en esta semana vienen eventos trascendentales. Estaremos muy presentes y muy activos en la corte de la ciudad de New York. Pueblo dominicano, que Dios Todopoderoso derrame sobre nosotros muchas bendiciones, protección y sobre todo que nos dé la sabiduría para liberarnos este próximo 5 de julio de Danilo Medina Sánchez y su narcoestado. Gracias.